Bienvenidos a esta rueda de prensa. El objetivo es para los que os habéis incorporado tarde, tras mi pequeño percance técnico, contaros mi evaluación del plan de recuperación español. Como sabéis, bueno, hago la evaluación como eurodiputado, pero también como miembro del grupo de trabajo del Parlamento. El Parlamento ha puesto en marcha un grupo de trabajo con 25 eurodiputados, 4 de ellos de Renew Europe, entre los que estoy yo, que vamos a hacer el seguimiento de todos estos planes y el trabajo de la Comisión Europea. Entonces, mi objetivo es, primero, contaros un poco de contexto. Estaré, por supuesto, encantado de responder cualquier pregunta. Yo os daré un poquito de contexto, luego hacemos la evolución del plan español y luego os doy una conclusión a modo de titulares de lo que me parece que es lo más relevante de lo que hemos aprendido. ¿De acuerdo? Contexto para recordaros dónde estamos, creo que todo el mundo lo tiene claro, pero como os comentaba, para los que os habéis incorporado más tarde, la presentación estará disponible en PDF. Para recordaros dónde estamos, los estados tenían que presentar el plan más o menos, en principio era hasta abril del 21, pero como sabéis, la Comisión está siendo flexible con eso. Luego hay 2 meses para que la Comisión, estamos en estos 2 meses, estamos en este momento, ¿de acuerdo? La Comisión tiene 2 meses para evaluar el plan y para que se presenten las respuestas de los estados a las preguntas que hace. De momento, pues la Comisión acaba de mandar una carta a España pidiéndole aclaraciones y cambios. Bueno, al final la Comisión aprueba, el Consejo tiene 4 semanas luego para aprobar y luego tenemos todos estos años, hasta diciembre del 26, en los que a medida que se van cumpliendo hitos, se van aprobando las cantidades de dinero que se van dando a los distintos países, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en este momento, que es cuando realmente la Comisión tiene que aprobar este plan. Recordamos que España es quizás uno de los 2 países test, ¿no?, que van a determinar el éxito de este plan, porque España tiene una proporción muy grande del gasto. Fijaros, estos son los 2 primeros años, el 21 y el 22, 47.000 millones. Esto es el tercer año, 23.000 millones, en total 69.500 millones. Y luego tenemos el momento de REACT-EU, que son otros 12. En total, con REACT son 82, el mecanismo de recuperación son 69.500 millones, una cantidad muy importante de dinero. Y como sabéis, es una cantidad que para España puede ser difícil de gastar. Esta es la gran duda. ¿Vamos a ser capaces de gastar tanto dinero con una administración que funciona tan regular como la que tenemos, ¿no? Como sabéis, tanto en cantidad ejecutada como en cantidad decidida, estamos a la cola de Europa y lo veis en este gráfico. En este contexto, ¿cuáles son las principales cosas notables del plan que ha presentado ya España definitivamente? El plan incluye muchas inversiones verdes y digitales que están alineadas con lo que Europa, digamos, ha pedido, inversiones que vamos a analizar ahora. Hay muchas buenas intenciones, mucho análisis, mucha prosa, mucha explicación, pero creo que el plan tiene 3 problemas graves. El primero son las reformas. El plan, como os voy a tratar de argumentar y por supuesto encantado de discutirlo con vosotros, no aborda las reformas clave que nuestro país necesita. Creo que el plan carece de voluntad o de ambición reformista. En segundo lugar, las inversiones que se hacen no son o no van a transformar la economía y nuestra sociedad por 2 razones. Por un lado, porque se prioriza inversión en cosas en vez de en personas. Los cuellos de botella de España tienen que ver con el capital humano, con la educación. Y en segundo lugar, porque se prioriza en las inversiones verdes, en particular los gastos en bienes de consumo más que en inversiones. En tercer lugar, mi tercera preocupación es que
la falta de consenso político, la falta de un plan de país sin concreción y sin hitos y objetivos, lo que hace es que tengamos mucho riesgo de fracaso al ejecutar el plan. Y os lo voy a explicar y os voy a justificar estas tres afirmaciones. Este es el plan. Esta es una diapo que hemos hecho un poco explicando cuáles son los componentes principales y cuántos suman y dónde nos vamos a enfocar. Me voy a enfocar en los componentes que están en rojo, que son los que me parecen más importantes. Por un lado, la agenda urbana y de despoblación, luego la reforma de la administración y la inversión en la administración, industria, todos los temas de educación y formación profesional, los temas de empleo y los temas de reforma fiscal y pensiones. Estos son los temas más importantes. Como veis, si veis en gasto, 10% del plan es movilidad urbana, 10% es rehabilitación de viviendas. Estos son los dos gastos más importantes, coches y viviendas. Déjame que lo diga así y ahora os lo justifico. Y luego los otros porque son las reformas más importantes. El primer argumento que voy a hacer es que le falta voluntad reformista y que donde hay reformas son un poco fake. Estas son las reformas del semestre europeo de la Unión Europea. Como sabéis, las reglas fiscales están suspendidas, entonces en crecimiento de gasto lo más importante es pensiones. Hay que invertir en innovación e investigación y darle una vuelta a todo este área. Todos los temas de unidad de mercado y de administración pública son clave, los términos de empleo, laborales, educación, etcétera, etcétera. Los he reorganizado con mi propia visión de este tema. Las 6 áreas donde creo que España realmente necesita reformas. En primer lugar, necesitamos reformas en la administración. Lo hemos visto con la pandemia. Nuestras administraciones tienen muchas dificultades para gestionar lo urgente. Son administraciones lentas, que van poco a poco, pero que no tienen capacidad de improvisar y de gestionar con rapidez y responder a las cosas. Faltan buenos profesionales, falta independencia en muchas administraciones. En segundo lugar, el tejido empresarial y el clima de negocios. España tiene un tamaño de empresa muy reducido, hay mucha dificultad para crear empresas. En tercer lugar, ciencia e investigación. Hay ninguna universidad española en el top del mundo, en los 150 top. Gastamos muy poco en I+D. Esto es quizás una de las grandes anomalías junto con el empleo de España. 1,14% del PIB en I+D comparado con la media europea del 2,2%. En educación tenemos problemas muy graves, lo midas como lo midas, en universidades, en abandono escolar. Mercado laboral, quizás la gran lacra es el paro juvenil, el más alto de Europa, 37,7%, pero también la temporalidad y el paro en general. Y los problemas de sostenibilidad de deuda. Gastamos mucho ahora, lo tenemos que gastar, es bueno que gastemos mucho ahora, pero tenemos que asegurar que tenemos una sostenibilidad fiscal a medio plazo. Entonces, os cuento un poquito los componentes principales de reformas y luego hablamos de inversiones. Y en reformas os voy a contar que la regeneración es la gran olvidada. No hay prácticamente nada que hable de independencia, ni de despolitización, ni de profesionalización de reguladores, agencias, empresas públicas. Hay alguna reforma administrativa que, en mi opinión, es puramente cosmética. Una agencia estatal con alto grado de autonomía supuesta para hacer evaluaciones ex ante, pero esto ya lo sabéis que yo en Sevilla lo metí en los años 2000. No se ha hecho, ojalá se hagan los impactos normativos, pero de momento muy, muy genérico. Y la oficina de conflictos de intereses se digitalizarán. Son reformas muy cosméticas y una reforma más en profundidad que es la ley de enjuiciamiento criminal, pero que, sinceramente, dotar de más poderes a la Fiscalía que no está despolitizada no es un gran avance reformista. Se habla del impulso de la PYME, luego vuelvo a este tema cuando hablemos de inversiones, pero en términos de reformas, aquí de lo que se trata es de transponer 2 directivas importantes europeas, en digitalización y en reestructuración de deudas, eso es bueno. Faltan objetivos y calendario de implementación. Se habla de una estrategia de España emprendedora, que es muy buena cosa, una ley de startups, un fondo público-privado para startups, pero de nuevo, y esto va a ser una constante en esta presentación, no hay un calendario de aplicación, no se dice cuáles son los hitos y los objetivos. Europa nos exige que pensemos en unidad de mercado, como os mostré antes, y aquí está una de las reformas más fake que os podéis imaginar, ¿no? Lo podéis buscar en el 13, o una conferencia sectorial de mejora regulatoria y clima de negocio. Sinceramente, que se reúnan las autonomías no es una reforma.
hay varias conferencias sectoriales. Ya lo que hace falta es una ley de unidad de mercado potente que haga frente a la fragmentación de nuestro mercado interior. Y en los dos temas que a mí me parecen más importantes para pymes, que son el tamaño de empresa y la competencia en los mercados que están tan oligopolizadas, no hay nada. No hay nada para incrementar la competencia y no hay nada para incrementar el tamaño y reducir la fragmentación. Luego hablaremos un poquito de inversiones. En ciencia, no os puedo más que decir que no hay reformas, que es una falsa reforma en la estrategia de española de ciencia, tecnología e innovación, porque simplemente la actualización de la estrategia que ya había antes, y no hay reformas de estas importantes de calado que creen estas agencias científicas despolitizadas que permitan que el dinero para la ciencia se asigne sin criterios políticos y de forma profesional. En educación, sabéis que las dos reformas clave son la ley CELA y la reforma del sistema universitario. Aquí yo no creo que sean reformas que están destinadas a resolver los cuellos de botella que os he contado antes. La ley CELA, primero, que no tiene consenso, de eso ya hablaremos al final, pero que nace sin consenso de la comunidad educativa y tiene un gran riesgo de que sea una más de estas pelotas que van para adelante y para atrás y terminan derogadas. Y no tiene esa reforma clave que es dar a los centros de autonomía, dar los gestores que sean profesionalizados y crear una carrera docente. En cuanto a la reforma integral del sistema universitario, no hay nada. O sea, esto sí que es triste porque la reforma de la universidad, además las comisiones de expertos, sabéis que estuve en una en 2013, ha habido una anterior como gobierno socialista, dicen todas lo mismo. La autonomía universitaria con autonomía financiera, con evaluación de resultados y dejemos a las universidades que hagan su trabajo. Lo que se hace es una medida regresiva, que es eliminar las matrículas. Sinceramente, reducir el precio de las matrículas es regresivo. O sea, lo que hace falta es dar todo el dinero que haya disponible para becas y no subsidiar a la clase media para que vaya a la universidad todavía más barato. Ya son muy baratas las universidades en España para la gente que tiene ingresos, y la que no tiene ingresos es la que necesita ayuda con las matrículas y con las becas de verdad de vivir. Y ningún avance para reducir la endogamia o mejorar la excelencia. La reforma laboral, aquí hay cosas interesantes. Es muy interesante, es como esquizofrénico, ¿no? Tiene buenas intenciones en dos áreas que os voy a contar y que me parecen positivas. Una es convertir al ERTE en un instrumento de flexibilidad permanente. Aquí la idea es, oye, igual que el ERTE nos ha servido para poner a todo el mundo que está en la empresa, digamos, a sueldo de Estado, pero conseguir que continúe conectado con la empresa, usar cuando haya una crisis un instrumento parecido a los ERTE, un ERTE, se llama el Kurzarbeit en Alemania, para flexiblemente disminuir y aumentar el empleo y asegurar que la gente se forma mientras tanto. Eso está muy bien, esa formación durante los ERTEs. Y luego, segunda buena idea, es simplificar los tipos de contratos a 3 y ajustar el contrato temporal para que sea causal. Esta es una reforma que negociamos nosotros en el 16 con el PSOE, no se implementó, negociamos en el 16 también con el PP luego. Los 3 contratos no se implementó y deseo que el gobierno sea capaz de implementar estas 2 reformas. Creo que hay esperanzas en el diálogo social y creo que serían buenas. Ahora se quedan en buenas intenciones. Por contra, hay varias contrarreformas bajo reforma laboral. No me gusta nada que los fondos se canalicen por el fracasado modelo de subvenciones. Sabemos que las subvenciones son lentísimas, requieren muchísimo papeleo, son absolutamente conducidas a la corrupción. El que se presenta la subvención a costo, ese que no sabe, o sea, es un desastre. Hay que hacer un modelo ex post en el que la gente compite y en el que se asegura que la calidad y la competencia se mantiene. Y luego el tema de modernización de la negociación colectiva es un desastre. Lo van a llamar eliminar las prácticas lesivas. Lo que van a hacer va a ser derogar algunos de los avances de la última reforma laboral y espero que la Comisión no lo acepte. Cuanto a reforma fiscal, yo os diría que es un área en el que hay bastante poco. Las medidas temporales de las que se habla no son reformas, son medidas para paliar los efectos de la pandemia y me alegro, pero no tienen calado de reformas. Encargar un informe a los expertos no es una reforma. Y crear un comité de expertos tampoco es una reforma. Entonces, todo esto me parece marear la perdiz. Las verdaderas reformas fiscales se anunciaron fuera del plan, ahora veremos alguna y bueno, no parece que se hayan pensado bien. En cuanto a pensiones, aquí sí que
es el acabose. Las pensiones se suponía que era un área donde iba a haber un esfuerzo reformista. La reforma principal es un truco contable. Cambiar el bolsillo con el que se pagan las pensiones, que se pagaban con el bolsillo izquierdo de seguridad social, las sacamos del déficit de la seguridad social, las metemos en déficit del Estado. Sinceramente, a mí me asombra que en España se haya conseguido que esto sea incluso un debate. No debería ser ni un debate, es una ridiculez. Se habla, es un capítulo entero, es el punto número 1 del 30, se habla páginas y páginas de la maravilla de sacar las pensiones de un lado y meterlas en el otro, da igual. Luego hay contrarreformas, como vincular reformas al IPC y quitar el factor de sostenibilidad. Esto no hace más que dificultar la sostenibilidad de las pensiones. El factor de sostenibilidad no reducía las pensiones, simplemente aseguraba que el crecimiento o se hacía crecer los ingresos o no se podían aumentar las pensiones. Lo que hace falta es siempre tener ingreso para cada gasto. Al final, a nadie en la Comisión Europea y en Europa le exige a España que recorte. Lo que le exige es que pague lo que se ha comprometido a pagar. Y luego hay muchos deseos que cuando se ponen sobre la mesa se ve que no es que no se haya conseguido el apoyo social, sino que no se ha conseguido el apoyo ni del propio gobierno con el tema de los autónomos. Luego os quería contar como segundo punto las inversiones. Hemos hablado solo de reformas y en inversiones os voy a contar 2 puntos. Nos podemos poner a hablar de tropecientas mil inversiones. Es un plan de muchísimo calado. Pero yo os quiero decir 2 impresiones muy fuertes que da nuestro plan. No hay inversión en capital humano y no hay suficiente inversión en capital físico. La inversión es en consumo duradero y os voy a explicar las 2 ideas. Fijaros la componente 1 y la 2. La componente 1 era la de movilidad urbana y la 2 era la rehabilitación energética de edificios. Pues bien, si miráis la movilidad urbana, lo que vemos es que los grandes gastos son la zona de bajas emisiones, los incentivos a los coches y cercanías. Todo esto no va a hacer que nuestra industria sea más capaz de generar movilidad, ¿de acuerdo? Lo que hace es subvencionar, es hacer subsidios que son populares, comprarse un coche, bueno, pues si te dan dinero para comprarte un coche, pues mejor, ¿no? Pero no son medidas que vayan realmente a rehacer nuestra industria. Y en rehabilitación energética sabéis que he tenido alguna pelea en Twitter con algunos ministros o algunas ministras en particular, porque me parece que, bueno, esto es 1 de cada 10 euros del plan y esto es otro de cada 10 euros del plan. Estas 2 medidas me parece excesivo el dinero en renovación de edificios, que lo que hace es que crea una burbuja de banistas, gente que ahora no existe, que están haciendo piedra, que está muy bien, se les forma y en el 2027 se va a encontrar uno con una serie de empleos que no van a existir en el futuro. Y por otro lado, se sacrifica la inversión industrial. Yo os diría, un titular que yo creo que es interesante, es los PERTES, que eran la gran innovación, que hemos estado hablando de ellos durante meses, se quedan en un ratoncito. Fijaros este párrafo, yo os recomiendo que escribáis algún artículo pensando en este párrafo, porque este párrafo es muy curioso, ¿no? Dicen que han recibido 718 propuestas, 143.000 millones, que luego ven que para PERTES les valen 30.000, luego aplican las intensidades máximas de ayudas. No se sabe muy bien cómo las aplican, aplican un 40% de media, no se sabe muy bien cómo aplican las intensidades de ayudas. Les quedan 11.000 millones, 12.000, perdón, y luego dicen, aplicando criterios de concurrencia, se estima que serán 2.200. Yo, sinceramente, no entiendo cómo se quedan 143.000 millones en 2.000. Pero lo que sí que os digo es que es una cantidad muy baja lo que se usa para la industria comparado con lo que habíamos pensado. Fijaros, 6.000 millones solo en renovar edificios, 6.800 y 2.289 en PERTES. Este es el párrafo textual. Lo pongo porque me parece que aquí hay varias noticias interesantes para hacerle seguimiento y para tratar de entenderlo. Yo no lo entiendo. O sea, quiero decir, aquí hay algo que se nos está escapando de momento, ¿no? A lo mejor el gobierno ha descubierto que el PERTE no iba a ser tan útil, lo va a dirigir por otra dimensión. No estoy muy seguro cuál ha sido este cambio. Lo que sí es claro es que en el decreto de los PERTES no había claras ideas de gobernanza y de cómo se iba a hacer, era muy raro, ¿no? Entonces, lo que os decía, fijaros, en personas versus cosas. Esto es rehabilitación de edificios y esto es renovación de vehículos. Simplemente dos temas concretos, ¿no?
que podíamos haber puesto los temas enteros, los 6.500 y los 6.800. ¿no? Y empleo juvenil, 765 millones. Educación, 1.600 millones. O sea, el paro juvenil es el más alto de Europa, con 37,7% de los jóvenes en paro. Y aquí lo que decimos es, oye, me parece muy poco dinero, ¿no? Competencias digitales para transformar la educación, de nuevo, son cosas, no son personas. 1.400 millones para equipamiento educativo, esto es un pelotazo para Microsoft, para Apple, etcétera. Pero realmente ponerle un ordenador a un aula sin reformas, sin enseñar de una manera nueva, no va a cambiar la educación. Hay que hacer un programa de tutorías digitales, hay que asegurar que los niños tienen habilidades digitales. El dar más equipamiento educativo a mí no me parece solución. Formación profesional, fijaros, 700 millones para proporcionar acreditaciones oficiales a trabajadores sin título. Oiga, pero ¿no puede usted mirar en el expediente de Seguridad Social y certificarlo? ¿Cómo vamos a estar 700 millones para gastar, para acreditar, no para enseñar, para acreditar? Me parece una locura. Y el otro tema que os decía, de consumo versus inversión, los PERTES, 2.289 millones, y solo entre componente 1 de los coches y componente 2, las viviendas, fijaros la diferencia con los PERTES. O sea, la impresión que da es que no es un plan que vaya a transformar nuestra economía, sino que es un plan que va a gastar mucho en cosas que no van a dejar nada detrás, si entendéis lo que quiero decir. Oye, no estoy en contra de que haya un programa de rehabilitación de viviendas. Está en el plan europeo y lo apoyo. Me parece que son las prioridades las que están un poco torcidas. Como os decía, en ciencia y tecnología, muy poco dinero, 295 millones para personal investigador. Aquí Mascole hablaba de 1.000 millones para 400 investigadores adicionales y realmente transformar la ciencia. En educación, 1.600 millones para el tema más importante para España, que es el pilar educativo. A mí me gusta mucho el PROA, me parece un programa importante, me parece fantástico capacitar al personal universitario, pero sinceramente son cantidades muy reducidas comparado con las otras que os he contado. Cuanto a empleo joven, ya os puse el número. Fijaros, o sea, es que los números son un poco escalofriantes. 3.000 jóvenes en 3 años. Hay 580.000 menores desempleados, 3.000 jóvenes. Me parece un nivel de ambición un poco sorprendente, ¿no? Desesperante casi. El plan se llama Next Generation porque debería ser para la generación futura. ¿No? Es un plan que debería ser para los jóvenes. Y tercero y última de mis críticas, no solo de reformas, os he contado de inversiones, me gustaría hablar de las formas, del contenido global del plan y la forma en que se está ejecutando. Yo creo que es un manifiesto de partido. Primero, porque ha faltado consenso, no ha habido debate político. Durante el desarrollo del plan habrá cambios de gobierno y yo creo que hacía falta haberlo llevado al Congreso de los Diputados. Os recuerdo que en Italia, tengo luego el dato, lo han aprobado más de 400 diputados, ha habido un consenso amplísimo, creo que eso hubiera sido deseado. No se ha hablado con las comunidades autónomas y ayuntamientos, a pesar de que el 50% de las inversiones van a ir a través de ellos. Y no hay ni siquiera acuerdo dentro del gobierno, como hemos visto esta semana con las críticas de Podemos y de otros al tema de los autónomos y las diferencias entre las dos ministras que hemos visto en el Congreso antes de ayer. Faltan datos, faltan hitos, faltan objetivos. Os he puesto los hitos y objetivos en una de las áreas. Fijaros que los hitos de reformas no son voy a hacer un cambio que va a aumentar las cotizaciones en tanto o que va a disminuir la jubilación o que va a cambiar la jubilación. Son simplemente que voy a publicar en el boletín oficial una ley, pero no digo nada en ningún sitio sobre cuál es el contenido de esta ley. ¿De acuerdo? El hito en sí es que publicaré una ley sobre cómo se calcula el retiro. De hecho, la jubilación, de hecho, esta ley podría disminuir, aumentar, dejar igual la edad de jubilación. Solo prometo publicar una ley. No hay, sinceramente, hitos y objetivos que permitan decir, oye, esto va a mejorar, esto va a cambiar, vamos a cuantificar, etc. Los Excels no cuadran, creo que los números, cualquiera que los hayáis mirado, lo sabéis. El gobierno hablaba de 25.000 millones de DMR y 2.000 de REAC, los presupuestos generales de Estado. La comisión ya les dio un toque y no se podía meter 27.000 millones sin haberlo aprobado. Es una exageración pensar que este año recibimos el 35% del plan. Sinceramente, vamos a recibir la prefinanciación, que son 9.000 millones y nada más. Y luego aquí, en vez de hablar de 25.000, en el plan se habla de 22.000, pero cuando se suman los componentes salen 21.500. O sea, oye, son diferencias apreciables, ¿eh? 3.000 millones de euros, 3.500 millones de euros de diferencias.
Os he puesto la comparación entre lo que el gobierno prevé recibir y cuándo y lo que la comisión dice que nos van a dar. Esta predicción de la comisión es un poquito anticuada, disculpadme, porque estaba con la prefinanciación antes de que cambiáramos en el Parlamento del 10 al 13%, pero bueno, la diferencia sería que en vez de 7 aquí habría un 9, pero no llegaríamos a los 22 que dice el gobierno para este año. Luego nos preocupa mucho que gran parte del gasto pueda ser estructural y creo que esto le va a preocupar a la comisión. La EIREF ha hecho una estimación, os he puesto los gastos que la EIREF piensa que tienen alto riesgo de gasto estructural, 21.200 millones de los 69.000 millones, sobre todo en temas de administración pública y de gasto social y muchos otros. Bueno, lo veis todos, profesional, educativo. Y luego muchas improvisaciones y muchos globos sondas, ¿no? Hablaban de ampliar la de cotización y esto se echó atrás. La mochila austriaca no está en el plan, me encantaría verla. Sabéis que llevamos 10 años, yo llevo desde el 2009, 12 años empujándola. El gobierno tiene que rectificar lo enviado a Bruselas en cuanto a tributación conjunta, en cuanto a peajes, en cuanto a autónomos. No me parece adecuado. Yo os diría que el plan, mi titular sería que el plan no cumple las condiciones de reglamento en cuya negociación participé por la falta de concreción de las reformas. Yo creo que no es un plan con reformas. Yo no os digo que eso quiere decir que la Comisión lo vaya a rechazar. Sabéis que la Comisión está bajo muchísima presión para aprobar. Yo preferiría ver una reforma o dos reformas claras y potentes, universidades, algo que dijéramos, ostras, por fin esta reforma. No las veo. Veo muchísimos hitos, muchísimas ideas, pero prácticamente ninguna que diga, vaya, la reforma de X. O sea, os retaría que dijerais, vale, este plan, España va a conseguir hacer la reforma de X. De la administración, vale, de la administración, la que sea. Con graves riesgos para la ejecución y el incumplimiento de hitos. Segundo, me parece que, como habéis visto, los problemas estructurales clave, os he puesto los 6, no veo en ninguno de los 6 un avance claro y no es un plan de país. Falta consenso político y consenso político necesario para un plan de este calibre. Fijaros lo bonito que es lo de Italia. Siempre parece que Italia está por detrás de España. 422 votos favorables con 19 contrarios en la Cámara de los Diputados italiana al plan de recuperación italiano. Me parece que ese es a lo que deberíamos aspirar. Muchas gracias.